I am stretched upon your grave. Lo que está cayendo es muy grave, ¿no? Yo creo que estamos viviendo el peor momento de la crisis luego de 4 años de que empezara. Es decir, estamos en un momento de enormes incertidumbres y yo creo que lo más importante ahora mismo es fortalecer el valor España, cosa que, por cierto, no se hace cuando el Gobierno pone en duda a las comunidades autónomas. Quiero recordar que el Estado, la Administración Central, el año pasado tuvo un déficit que fue casi el doble del que tuvimos las comunidades autónomas, pero todos somos Estado. Nosotros, además, tenemos una parte del Estado tan importante como gestionar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Lo más importante ahora mismo es fortalecer ese valor ante los mercados, porque tengo que decir algo que todo el mundo entiende. España vale mucho más de lo que nos están diciendo los mercados financieros especulativos, muchísimo más. Tenemos un país capitalizado, con buenos empresarios, con trabajadores bien formados, que sabe crear, que sabe construir buenas infraestructuras, buenas carreteras, buenos medios de transporte, buen capital tecnológico, vendemos fuera. Por lo tanto, a mí me parece que lo que está ocurriendo ahora mismo es que los mercados financieros están imponiendo su ley y su ley está deteriorando una imagen, la de España, que es mucho más fuerte de la que parece ahora. Y por lo tanto, todos deberíamos hacer el esfuerzo de valorizar, de poner en valor España y de llegar a grandes consensos como ha pedido Alfredo Pérez Rubalcaba. Vamos 20 decretos leyes aprobados por los votos del Partido Popular. Y es verdad que el Partido Popular tiene mayoría para sacar adelante sus propuestas. Y no necesita a los demás, pero España sí lo necesita. España necesita el acuerdo de todos, porque en los momentos más críticos de este país, pienso el 77, Pacto de la Moncloa, pienso el 78, Consenso Constitucional, todos nos pusimos de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no es un trágala, no es decir que sí a todo lo que diga el Gobierno, sino desde distintos puntos de vista encontrar coincidencias. Y creo que las podemos encontrar sobre 2 puntos que son los que están deteriorando España. Por un lado, el sector financiero. Hay que hacer una reforma financiera definitiva. Ya tenemos varias entidades que son públicas, Bankia, las gallegas, etcétera. Y en segundo lugar, la recesión. Lo que da la imagen de España muchas veces es que estamos en recesión y que de 20 decretos leyes que se han aprobado, ninguno son para estimular la economía y crear empleo. Si lo más importante ahora mismo es la creación de empleo, es salir de la recesión. Por lo tanto, yo creo que un gran pacto sobre estímulo de la economía, creación de empleo y al mismo tiempo para resolver el tema financiero sería fundamental. Pues mire, estamos en una mala situación, se han hecho muchas reformas. Nosotros incluso, puedo decirle que ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pues hicimos un ejercicio de responsabilidad, aún sabiendo que a Andalucía se le estaba aplicando el 20% del esfuerzo de déficit que tienen que hacer todas las comunidades autónomas, a pesar de que nuestra aportación a la riqueza nacional es del 14% y a pesar de que somos una comunidad mucho menos endeudada que la mayoría y que tuvimos un déficit en la media el año pasado. Lo hicimos por un ejercicio de responsabilidad porque creo que no es el momento ahora de grandes divergencias, de grandes discusiones, de grandes problemas. Bueno, por lo que me iba diciendo la consejera, yo estaba en Sevilla y estaba en Madrid, pues yo veía que había mucha injusticia en lo que estaba pasando. No nos reconocían deuda estatutaria, nos trataban de aplicar una serie de recortes en los que no estoy de acuerdo, pero al final yo le dije cuáles son nuestras líneas rojas y las hemos conseguido. Nosotros vamos a hacer el ajuste, un ajuste superior al que yo creo que debe hacer Andalucía, pero lo vamos a hacer primero sin privatizar ningún servicio público, ni educativo ni sanitario. En segundo lugar, sin despedir empleados públicos. Y en tercer lugar, manteniendo totalmente la educación. Comedores escolares, aulas matinales, transporte escolar, gratuidad, libros de texto, aulas digitales. Por ejemplo, se ha dicho que hoy día los funcionarios, aquello del cafelito que dijo Beteta, ¿no?, que en vez de trabajar 35 horas tienen que trabajar 37 horas a la semana cobrando lo mismo. Claro, si eso se hace y se hace obligatorio también el aumento de horas lectivas de los profesores, pues los interinos no van a tener oportunidades y va a haber mucha gente que no va a tener oportunidades de empleo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pedir un sacrificio, que creo que es un enorme sacrificio, a funcionarios, empleados y sobre todo a interinos, para repartir el trabajo. Para no tener que despedir. Por lo tanto, ahí ya hay un ahorro que se produce en lo que llamaríamos las nóminas. Luego, aparte de eso, pues es verdad, no vamos a hacer todas las inversiones
que teníamos proyectadas, no vamos a hacer obra nueva porque, mire, si nosotros retrocedemos en la educación, volver a recuperar el terreno tarda años. Pero hacer una carretera en vez de en 3 años, en 5 no pasa, bueno, pasa, pero no pasa tanto. Por lo tanto, pues elegimos, y hemos elegido eso. Por lo tanto, vamos a ir haciendo ajustes, pero que esos ajustes tampoco lleven a privatizar la educación. La educación pública es fundamental para un país y tampoco pasen por privatizar la sanidad. Lo vamos a presentar, pero eso forma parte de la normalidad. Yo he visto cómo, desde que el gobierno de España es el gobierno del PP, me ha paralizado 3 decisiones, con recursos al Constitucional. Por ejemplo, yo no puedo hacer subasta de medicamentos porque no me deja el gobierno de España. Por cierto, íbamos a ahorrar un buen dinero subastando los medicamentos en vez de comprándolo uno a uno. Por eso, bueno, pero en fin, eso forma parte de la normalidad, el que te recurran decisiones, y nosotros creemos, de verdad, en la sanidad lo más grave que me parece que se está produciendo es que hemos roto el concepto de sanidad universal por un concepto de aseguramiento. Un concepto de aseguramiento en donde ya no todos están incluidos en la cobertura, sino aquellos que se consideren asegurados. Y como usted sabe, hay algunos que ya no se consideran asegurados, como los inmigrantes sin papeles, que a mi modo de ver es una torpeza, no solamente porque ataca derechos humanos, sino al mismo tiempo también porque va contra la salud pública. ¿No? Ni me han llamado tampoco, ni me han convocado. Yo sé que he convocado a todas las comunidades autónomas, pero a mí no me han convocado. Porque cuando apostamos por Cartuja 93, era un parque científico y tecnológico y hay 11 en Andalucía. El de aquí, el de Cartuja 93, pues si no me equivoco, tiene 370 y tantas empresas, da empleo a 15.000 personas. Solamente Cartuja 93 son 10 euros de cada 100 que produce Andalucía en un año. Sevilla. El 10% de la riqueza de Sevilla se genera en Cartuja 93. ¿Por qué? Pues porque son empresas tecnológicamente avanzadas, que investigan, que innovan, que venden al exterior, que sobre todo que obtienen la competitividad, no por bajar los salarios, por aumentar las jornadas, sino por investigar, innovar, crear productos de calidad. Yo creo que esta es la fórmula. El problema es que también en los presupuestos generales del Estado se ha reducido dinero para la investigación, para las energías renovables, para la innovación, para todo. Nosotros tenemos un problema de paro histórico, que lo teníamos incluso cuando crecía la economía, porque Andalucía se transformó todas sus estructuras productivas mucho más tarde que lo que hizo España. Es decir, puedo dar el dato de que cuando empieza la autonomía de Andalucía, 1 de cada 4 personas trataba de trabajar en el sector agrario. Y solamente 1 de cada 10 mujeres tenía empleo fuera del hogar. Es decir, hemos tenido que hacer muchas modernizaciones, una de ellas la del sector agrario, por cierto, una reconversión que nos ha costado menos dinero que la reconversión industrial de otras partes, a pesar de que aquí nos dicen que somos una economía subvencionada. Pero hemos tenido que hacer la reconversión agraria, se ha producido la igualdad de género entre hombre y mujer, hemos reconvertido el sector agrario y hoy tenemos un sector agroalimentario que exporta, que produce bienes de calidad, que gana mercados. Es decir, hemos tenido que hacer una reconversión productiva más tarde y más deprisa. Sí, incluso en el Parlamento la oposición me decía que era un ovni, un extraterrestre, porque hablaba del sector financiero. Bueno, hoy todo el mundo habla del sector financiero, pero es que era tan claro. Mire, el Estado debe, pero debe muy poco. Y cuando empezó la crisis tenía superávit. Lo que debe es el sector privado. Hay un endeudamiento de las empresas y familiares muy alto, y eso repercute, claro, en el sector financiero, que es el que presta, y al mismo tiempo el que tuvo que pedir prestado para prestar dinero. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sector financiero no tiene dinero, tiene que hacer provisiones, no fluye el dinero, las empresas no encuentran dinero en los bancos, no pueden pagar a proveedores, los clientes no les pagan, y eso es lo que está repercutiendo en la economía. Y lo dije hace muchos años. Alemania y el Reino Unido se dieron cuenta desde el primer momento y resolvieron el tema del sector financiero con dinero público, participando y entrando en las empresas. Hoy lo hemos hecho en Bankia, antes lo hicimos en las cajas gallegas. Bueno, si hay que resolver haciendo banco público, pues lo hagámoslo, pero esto no puede seguir así. Y además hay muchos millones de pequeños ahorradores que también están perdiendo mucho dinero en la bolsa, porque pensamos que la bolsa solamente están ahí las grandes. No, hay millones y millones de pequeños ahorradores españoles que tienen un pequeño fondito de 6.000 euros, 7.000 euros, que están perdiendo sus ahorros. Por lo tanto, es importantísimo sanear el sector financiero. A mí lo que me preocupa es que pensemos que las cosas que se están haciendo hay que hacerlas porque solamente se pueden hacer esas cosas, porque eso ya mata la política.
hay alternativas y hay cuestiones que se pueden hacer de una forma o de otra forma. Yo soy partidario de centrar todos los esfuerzos en combatir el paro y en sanear el sector financiero. Otros pueden tener la idea de que el problema es el sector público, pero es que, mire, el déficit, ¿qué es? Una proporción entre el exceso de gasto de las administraciones y el PIB. Si usted aumenta el PIB, se reduce el déficit. Si aumenta el divisor, ¿qué es lo que ocurre? Si aumenta el divisor, pues al fin y al cabo, el cociente será más pequeño. Si reduce usted drásticamente el sector público, se reduce el PIB, se reduce la riqueza nacional. Y además le voy a poner un ejemplo. Fíjese, lo que decimos gasto corriente que no vale para nada. Dice, hemos quitado, ¿qué diría yo? Los gastos de publicidad. Aquí tenemos una emisora que seguramente se verá afectada por la reducción de los gastos de publicidad. Hemos quitado incluso las publicaciones. Hay imprentas que se verán afectadas. Claro. Es decir, en todo gasto público hay siempre una deriva de gasto privado que crea empleo. Por lo tanto, no digamos eso, porque reduciendo solamente el gasto público, no digamos la inversión pública, reduciendo el gasto público, pues se reduce también el PIB y por lo tanto aumenta el déficit. Bueno, que sí, que todo el mundo daba por perdidas las elecciones y sigo siendo presidente.